Y para conversar sobre este gran mexicano, tengo a una autora mexicana como invitada. Déjenme presentárselas. Estoy hablando nada más y nada menos que de la gran Maite Calderón Grobet. Maite estudió teatro y literatura en la Ciudad de México y es licenciada en turismo, profesión que compatibiliza con diversas actividades literarias. Ha sido fundadora y redactora del periódico Murmullos, una publicación de la Asociación Amigos de México en Estocolmo, Suecia, donde ella reside. Escribe artículos para prensa y revistas culturales. Colabora con el Instituto Cervantes como escritora dentro del marco de varias charlas sobre el exilio y la cultura de México. En el año 2015 publicó su primera novela llamada Detrás de tus ojos verdes por Ediciones Oblicuas. Graduada de la Universidad Internacional de Valencia en el 2019 con un máster en creación literaria. Actualmente compagina su canal literario Letras y Murmullos en YouTube, en donde sube reseñas de autores, tendencias literarias y presentaciones de su obra, junto con la escritura y el proceso de publicación de su segunda novela. Maite, bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Karina. Es un honor para mí compartir la poesía. Yo creo que para mí, en lo personal, la poesía es el comienzo de toda escritura. Creo definitivamente que todos llevamos un poeta dentro. Soy hija de un poeta. Mi padre lo decía, ¿no? Se hace poesía al andar y todos llevamos a esa persona en nosotros. De hecho, uno de sus libros de poesía que publicó es con título Se hace poesía al andar, como una alusión a la famosa frase, ¿no?, de Machado. Sí. Pero también quisiera, dentro de este marco, hablar de uno de nuestros maestros del máster de creación literaria, el escritor y poeta José Luis Ferriz, que él nos dijo lo siguiente: si la literatura es una manera de entender la vida, entonces la poesía está por encima del tiempo y por encima de los géneros literarios. La poesía es coger lo invisible con los dedos del alma. Qué bonito, sí me acuerdo de aquello. Sí, es el comienzo, es como el preámbulo para que podamos hablar del maestro Octavio Paz. ¿Qué a los mexicanos les gusta tanto Octavio Paz? ¿Te puedo preguntar eso? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que Octavio Paz representa la sensibilidad y el carácter crítico del ser humano y en este caso del mexicano. ¿Por qué nos gusta tanto a los mexicanos? Yo creo que se puede resumir en un libro, El laberinto de la soledad. En su ensayo maestro, es un ensayo sobre la idiosincrasia del mexicano. Es un ensayo que ha sido leído y releído, analizado, no solamente en México, sino en toda América Latina. Y bueno, que en los años posteriores al movimiento del 68 y en el gobierno de Luis Echeverría se incluyó inclusive dentro de los libros que había que leer, ¿no? Sí. Dentro de obligatorios por la Secretaría de Educación Pública. Es un libro que yo leí en mi juventud y es un libro que redescubrí al vivir fuera de México. Creo que es una cambió ventana. La visión? Sí lo hizo. Creo que lo entendí mejor estando fuera de México que en México. Y sobre todo la parte donde explora la conexión entre la vida, la muerte, la raíz tan fuerte que tiene el mexicano, la visión que tenemos sobre el Día de Muertos y la dualidad que llevamos con nosotros. Qué interesante. No hay vida si no hay muerte, es un círculo, no hay muerte si no hay vida. Bueno, él nació en 1914, ¿sí? Vamos a ponernos en esa parte de la historia, en un lugar, Mocuac, creo que se llama, donde... Mixcoac, sí. Era, si he leído bien, en ese entonces, pues había que viajar a Mixcoac, las ¿no? afueras. Eran las afueras, ahora es un distrito en México, ¿verdad? Sí, claro, es parte de la Ciudad de México, totalmente, sí. Eso habla de cómo se ha ido expandiendo la ciudad, ¿no? Porque son más de 80 millones en México. Sí,
No, muchísimo más, ya estamos casi en 120, o sea Wow, que sí, más de 100 millones de habitantes. Ah, bueno, tú dices en la Ciudad de en la Ciudad de México. México, sí. Sí, en la Ciudad de México, sí, 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 más, sí, sí, es correcto. grande. Bueno, y Sí. también sé que en su etapa de niño, él era el único niño en la casa donde él vivía, Único. ¿no? Con su madre, su padre, su abuelo paterno y su tía. ¿Tú qué sabes de ese tiempo Claro, o sobre sea, bueno, Octavio? nada más para ponerlo dentro del contexto, yo creo que Octavio Paz él nació y siguió toda su vida en el siglo XX, ¿no? Ujú. Marcó se alinea con esa historia de México, la modernidad del México Sí, después de la revolución, ¿no? Es como hijo de la revolución, precisamente porque cuando él nace, su padre ya estaba pues muy marcado por sí. la política y estuvo en las filas con Emiliano Zapata, era Ujú. abogado, estudió leyes y ayudaba con todas las cuestiones de documentos, etcétera. Totalmente marcado por la soledad de un padre ausente y de Mm, una madre andaluza que le cantaba, que le enseñó el arte del habla. Y después tenemos al abuelo, que era sí, escritor, y le comparte la biblioteca inmensa, ¿no? Y también a su tía Amalia, que también parecía una amante de la literatura. Entonces, ese es el contexto increíble. donde él crece, un Exacto. niño de ojos claros que después, más adelante, es criticado o le dicen el gachupín, una, digamos, apelativo que ya era un poco en ese entonces y todavía sigue siendo, ¿no? O sea, de Sí, decirlo, no perteneces, ¿no? Eres sí, hijo de extranjero, cosa que lo exacto. marca de alguna forma y yo creo que de ahí tenemos también la relación más tarde con esa pregunta que él se hacía, ¿no? ¿Quién es el mexicano de verdad? Claro, sí. Sí, yo aquí acabo de colocar una foto. Acá hay tres fotos de Octavio, Sí, pero de la que hacemos referencia en este momento es a la primera, donde él estaba, bueno, se le ve bastante joven aquí, ¿no? joven, Una mirada así como que te estoy observando, también demuestra un poco de soledad. A mí lo que me gustó de su biografía cuando lo leí era esa relación que tenía con su abuelo, porque su abuelo dejó memorias que parecían pues libros de aventuras, según lo que me he informado. Pero también me ha gustado que fue la tía, en sus propias palabras, quien le obligaba de alguna manera a leer poesía española y luego poesía universal. Y fue allí donde él comienza pues su cariño por la poesía. Hay una sí, anécdota, Maite, que tal vez tú también la conoces, cuando él en una entrevista dice que no sabe exactamente a qué edad él empezó a escribir, tal vez sí, entre las 9, 11 años, y que él dice que él primero esposaba algunas palabras, pero porque la poesía para él entraba por el oído primero. sí. Sí, sí, No, no lo había escuchado. Suena muy Octavio Paz, por supuesto, y yo la imagen que me viene a la cabeza es un joven en la higuera de su casa, que la ha mencionado varias veces, mm, solo, subido, trepado a las ramas, y con la fantasía. Yo creo que tenía muchísima fantasía y creo yo que de alguna manera lo he escuchado también decir que esa fantasía que él desarrollaba era como la manifestación del deseo, ¿no? De los deseos que sí, todos tenemos. Y se inventaba historias y cosas que podían suceder en ese árbol que mucho tiempo después lo representa como el paso del tiempo, la vida, ¿no? Que todas las estaciones pasaban por la higuera. Entonces me lo sí, puedo imaginar muy solo, aunque también habla de sus primos, creo que sí, también con los que jugaba con jugaba. ellos, etcétera. Y más adelante fue justo con el primo que vio, fue testigo de la muerte de su abuelo, que parece que lo marcó muchísimo, ¿no? Y Sí, te invito a reflexionar sobre la importancia de la literatura de Octavio Paz, de sus poemas, de sus ensayos, para los poetas de ahora, de esta época, para la literatura de esta época. ¿Cómo, cómo podrías englobar su influencia, su importancia?
De vital importancia, principalmente por lo que decía yo antes, ¿no? Que Octavio Paz se sale de las normas rigurosas de la métrica poética para dar paso al uso del lenguaje cotidiano. Él no escribió novela, pero su prosa siempre fue poética, sus ensayos siempre contuvieron una poesía interna, y como tú bien lo decías, ¿no? Él era digamos, un apasionado por decir que el hombre debería aprender diferentes oficios, y según la etimología que yo puedo saber, el poeta es un hacedor. El poeta hace no solamente con las palabras, sino con las ideas, con las imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos queda para las generaciones venideras? Escribir poesía está... lo puedes escribir sin tener miedo a no llevar un poema a los extremos, ¿no? Hay diferentes tipos de poesía que se pueden escribir, pero yo podría decir que nos atrevamos a escribir poesía, una invitación a las nuevas generaciones. Ahora con toda esta literatura rápida que tenemos, que no hay la paciencia para leer largos textos, probablemente la poesía sea una manera de acceder a las nuevas generaciones, ¿no? Una manera de que las palabras puedan cantar, como bien decía Octavio Paz, que lleven ese ritmo, esa cadencia, sin tener que ser totalmente rigurosas, ¿no? No son los versos del cantar, de los cantares, etcétera, ¿no? Sí. Es cierto, qué bonito lo has puesto. Y pienso también que es importante leer su obra porque nos sumerge en un mundo de belleza estética y de profundidad filosófica. Creo que también es importante para esta generación escribir, como tú lo dices, no una invitación a escribir, pero también leer a los clásicos, leer a los poetas que nos precedieron, a grandes maestros como Octavio Paz, porque en el caso de Octavio Paz, sus escritos son un desafío intelectual. Y creo que nos obliga a mirar más allá de la superficie y explorar tal vez múltiples caras del ser humano. Creo que por eso su poesía es relevante, porque nos brinda una visión única de la cultura latinoamericana, de sus problemas, ¿no? También fomenta la comprensión y una apreciación a esa diversidad cultural que existe en México y que existe en Latinoamérica. Totalmente. Creo que eso es un punto sumamente importante, como tú bien dices, los clásicos de la literatura universal. Creo que se pierde a veces eso, esa referencia, ¿no? Ese referente. En los nuevos clubs de lectura, grupos literarios, se habla de autores muy, muy contemporáneos y nadie va a los clásicos. No vuelven, ¿no? Y ahí están como punto de inspiración para todo buen escritor de nuestro día, ¿no? Y si quieres ser escritor, ¿qué tenemos que hacer? Leer. Leer. Es la base. Leer, es la base. Leer. Es verdad. Leer, escribir, borrar, escribir. Así es. Así es. Bueno, Maite, muchísimas gracias por esta placentera conversación. Sé que de Octavio Paz hay mucho más que decir, pero aquí estamos para brindar un poquito más de información, para motivar a los nuevos poetas o a los nuevos lectores de poesía o a los que están escribiendo ya poesía o a los que leen poesía, para seguirlos motivando. Aquí estamos. Por supuesto, sí. No tener miedo de los grandes, ¿no? No. Sino tratar de incorporarlos. Sí, aprender de ellos. Te cuento que yo sigo leyendo, yo sigo instruyéndome y te soy sincera, cada vez que hay un nuevo poeta, ¿no? Una nueva poeta con un texto, pues puedes notar, ¿no? Si hay instrucción o no, ¿no? Hay más que el sentimiento, a veces también es eso, puedes notar si hay referencias, si hay instrucción, y eso es muy importante, ¿no? Educarnos en la lectura. Bueno, fue lo que hizo Octavio Paz toda su vida, ¿no? Se inspiró de los grandes y él siempre hizo referencia a ellos. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Maite. Maite, ¿dónde te encontramos?
Bueno, me pueden encontrar en mi canal de reseñas en Letras y Murmullos de YouTube y bueno, ya lo estás poniendo aquí, Instagram y Twitter, ¿no? Sí, ahora se llama X. Ah, claro, ha cambiado, es Sí, totalmente cierto, ya estamos, sí, sí, X, sí, sí, es Twitter, perdón, es X, sí, X. X, sí. Bueno, queridos espectadores, Maite Calderón Grover, autora del libro Detrás de tus ojos verdes. Es un libro precioso que lo leí en el 2019. Sí, cuando En el nos 19 yo graduamos de creo, la, sí. de la universidad en 2019, sí. Bueno, muchísimas gracias. Espero verlos muy pronto y nos vemos en la siguiente edición de Por Debajo de la Pluma. Adiós.